Hola a todos y bien. Como mujer apasionada por la educación financiera, estoy súper emocionada de compartir esto hoy. Vamos a transformar algo que, a veces parece una montaña imposible de escalar, que es la compra de una propiedad, en un viaje verdaderamente empoderador y lleno de esperanza. Porque, al final del día, el conocimiento es poder, ¿verdad? Y al tener la información bien estructurada, cualquier temor inicial se convierte en absoluta confianza. Así que vamos a crear juntos un plano maestro para tomar decisiones financieras que sean literalmente brillantes. Para que nadie se agobie, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. 1. Emociones frente a finanzas. 2. Claves de valorización. 3. Alertas de compra. 4. Inspección técnica. 5. Estrategias hipotecarias. Y 6. El poder del pago anticipado. Viéndolo así, paso a paso, podemos anticipar a cada reto de forma segura. Empezamos por el principio. Sección 1. Emociones frente a finanzas. A ver, vamos a profundizar en esto, porque es innegable que todos tenemos ese sueño precioso de encontrar un entorno ideal para vivir. Eso de tener luz natural, el espacio perfecto o ese barrio que nos hace felices, todo eso es vital, es humano y es el motor de la decisión. Pero claro, para proteger ese mismo sueño es indispensable, y digo absolutamente indispensable, rodearlo de un análisis financiero muy riguroso. Una vivienda no es solo un hogar, es un activo patrimonial enorme. Entonces, equilibrar ese anhelo con la realidad económica no significa para nada renunciar al sueño, significa garantizar que sea inquebrantable a largo plazo, creando unos cimientos súper sólidos para nuestra riqueza futura. Y esto nos lleva a la sección 2, claves de valorización. Vale, una vez entendido ese equilibrio, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿va a crecer el valor de esta propiedad con el tiempo? Investigar esto es una herramienta poderosísima. La ubicación es, con diferencia, el elemento clave. Es decir, las zonas que están mejorando activamente su infraestructura y conectividad tienen un potencial de revalorización inmenso. A esto hay que sumarle la calidad constructiva, porque una buena casa retiene su valor muchísimo mejor. Y, por supuesto, la escasez. Cuando el suelo disponible en una zona es limitado, históricamente los precios tienden a subir de forma natural. Eso sí, siempre evaluando que no estemos en medio de una burbuja especulativa del mercado local. Pasamos a la sección 3, alertas de compra. Bueno, es completamente normal sentir un poco de ansiedad por los posibles problemas ocultos. Pero en lugar de ver estas banderas rojas como obstáculos aterradores, podemos verlas como superpoderes proactivos. Son pistas vitales. Por ejemplo, las prisas. Si un vendedor tiene una urgencia inusual y ofrece grandes descuentos por firmar rápido, generalmente significa que sabe algo que nosotros ignoramos. Igual pasa si un inmueble lleva muchísimo tiempo a la venta en comparación con la zona. Suele apuntar a defectos físicos o líos legales escondidos. Y por último, un precio por metro cuadrado injustificadamente alto simplemente fulmina el potencial de revalorización. Ojo con esto porque es clave. La revisión jurídica de los títulos es innegociable, así de claro. Un estudio que revela cargas ocultas o hipotecas previas sin cancelar es la señal de alerta definitiva. Contar con un abogado especialista en el sector actúa como un escudo impenetrable para nosotros. Tratar de ahorrarse unos euros omitiendo este paso puede desencadenar una auténtica pesadilla legal que traiga años de estrés. Entonces, el dato crucial aquí es el 35%. Es la regla de oro. La cuota mensual de una hipoteca jamás debería superar este porcentaje del ingreso familiar bruto. Respetar este límite al milímetro es la mejor línea de defensa contra los imprevistos de la vida, ya sea perder un trabajo, una emergencia médica o que suban de golpe los tipos de interés. Es el pilar fundamental que nos permite dormir con total tranquilidad. Vamos con la sección 4, inspección técnica. Aunque parezca mentira, una gran cantidad de compradores se salta este paso porque lo ven como un trámite aburrido o un gasto inútil. Pero elegir un inspector técnico verdaderamente independiente es indispensable y hay que hacerlo siempre antes de firmar o desembolsar nada. Y cuidado, aceptar al profesional que recomienda el vendedor genera un conflicto de intereses de manual. Solo una mirada externa y experta va a revelar esos fallos estructurales o problemas de humedad y electricidad que a simple vista sencillamente no existen. Para ponerlo en perspectiva, el coste de esta inspección suele oscilar entre los $300 y $800. Visto así, son simples céntimos comparados con los cientos de miles que hay en juego en una casa. Esa pequeñísima inversión nos da el poder absoluto y la información necesaria para negociar el precio a la baja, pedir reparaciones previas o, en el peor de los casos, salir corriendo a tiempo de un desastre financiero. Llegamos a la sección 5, estrategias hipotecarias.
Una vez que tenemos claro que la propiedad está perfecta física y legalmente, hablemos de dinero. Entender bien la financiación marca la diferencia entre simplemente comprar una casa y construir verdadera riqueza. Por un lado tenemos la tasa fija, que nos da la paz inmensa de saber exactamente cuánto se va a pagar cada mes durante décadas. Es ideal para planificar. Por otro, la tasa variable a veces tienta con cuotas más bajitas al principio, pero cuidado, porque esconde un riesgo enorme. Si el mercado experimenta subidas, los pagos se pueden disparar y dejar las finanzas en una situación súper vulnerable. Lo verdaderamente interesante de esta comparación es que nos salva de cometer el error de aceptar la primera oferta del banco. La tasa de interés es solo la punta del iceberg. Un plazo más corto, por ejemplo, reduce los intereses totales una barbaridad. Hay que mirar con lupa las comisiones de apertura, exigir total libertad para elegir el seguro de vida y, por favor, buscar siempre que no haya penalizaciones por pagos extra. Comparar esto minuciosamente ahorra decenas de miles de dólares a lo largo del préstamo. Y finalmente la sección 6, el poder del pago anticipado. Todo el análisis que hemos hecho prepara el terreno para esto, y es que esta es, sin lugar a dudas, la estrategia más motivadora de todas. Imaginemos esto, durante los primeros años de la hipoteca, casi toda la cuota mensual se va a pagar intereses, no a reducir la deuda real. Por eso, si entra un ingreso extra, digamos un bono del trabajo o una pequeña herencia, aportarlo directamente al capital tiene un impacto brutal. Un solo pago extraordinario en el año 5 puede borrar de un plumazo 2 o 3 años enteros de la hipoteca, generando un ahorro masivo. Es la decisión financiera más empoderadora que podemos tomar. Y bueno, tras recorrer toda esta hoja de ruta, es el momento de celebrar que ya tenemos un plan maestro, analítico y súper claro para navegar por este mercado con seguridad. Pero quiero dejar sobre la mesa una última y provocativa semilla para la reflexión. Una vez que construimos este increíble patrimonio con los años, ¿cómo lo protegemos contra lo inesperado? Porque construir riqueza es un paso monumental, sí, pero implementar seguros de vida o estructuras legales para defender lo construido es exactamente igual de crítico. A ver, y con esa seamos reflexión, sinceros. Para la inmensa mayoría, comprar esa primera casa va a ser, literalmente, la transacción financiera más bestia de toda su vida. Es una de esas decisiones que te pueden lanzar al éxito financiero o dejarte atrapado en una situación súper precaria durante décadas. Así que vamos a meter las manos en la masa. Hay un problema de base brutal aquí, y es que la mayoría de la gente toma esta decisión monumental desconociendo por completo el 70% de la información. ¿Por qué? Pues porque los que están en medio del trato, el banco, la inmobiliaria, el vendedor, lógicamente tienen conflictos de interés. Sus objetivos económicos casi nunca coinciden con los del comprador, y nadie va a exponer los riesgos de forma totalmente transparente si eso pone en peligro su propia comisión, ¿verdad? Para eso estamos hoy aquí. Vamos a rellenar ese 70% que falta con datos puros y duros, para que tengáis el control absoluto. Punto número 1. El gran mito inmobiliario. Fijaos, meterse en el mercado inmobiliario lleva una carga emocional y una presión social tremenda. Ya sabéis de qué hablo, ¿no? Esa idea de que para ser un adulto de éxito tienes que tener unas llaves en propiedad sí o sí. Y esto nos lleva al gran mito cultural que tenemos que desmontar ahora mismo. Por un lado, nos bombardean con que alquilar es, cito textualmente, tirar el dinero a la basura, porque no te quedas con nada a fin de mes, y por otro lado, se asume a pies juntillas que firmar una hipoteca es siempre una inversión segura y garantizada. Bueno, pues no. Esta visión es súper simplista y de hecho puede llevar a desastres financieros de campeonato. La realidad tiene muchísimos matices y pensar que comprar es automáticamente la mejor opción es el primer error que tenemos que tachar de la lista. Y aquí viene una realidad que escuece bastante. Se dice muchísimo que alquilar es tirar el dinero, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando se compra? Atentos a esto. En los primeros años de una hipoteca estándar a 20 años, pongamos que con un interés del 6%, hasta un alucinante 80% de la cuota mensual va directo al banco en forma de intereses. 0 a reducir la deuda, 0 a construir patrimonio. Todo directito a la cuenta de resultados del banco. Entonces, la gran pregunta es, ¿pagar miles y miles de euros al banco solo en intereses no es también en el fondo otra forma de tirar el dinero? Esto sin duda iguala muchísimo las cosas entre comprar y alquilar. Y ojo, porque la clave de todo el asunto es el coste de oportunidad. Quien compra tiene que soltar una cantidad de efectivo brutal de golpe, normalmente un 20 o un 25% del valor de la casa solo para la entrada. Ese dinero se queda literalmente atrapado entre ladrillos. Si en vez de comprar alguien decidiera alquilar, este capital podría estar invertido en otras cosas, fondos, acciones, negocios, generando un interés compuesto anual bastante interesante. Es un coste invisible, es verdad, pero resulta absolutamente determinante para el futuro financiero. Punto número 2. El ratio precio-alquiler. Lo que tenemos que hacer es apagar el ruido de la presión social y encender las métricas objetivas. Y aquí tenéis el arma secreta definitiva, la relación precio-alquiler.
Es una genialidad por lo sencilla que es. Consiste en coger el precio total de venta de una vivienda y dividirlo entre el alquiler anual que generaría esa casa, o lo que se pagaría por vivir en ella un año entero. Este ratio, este número mágico, es lo que nos permite analizar cualquier mercado inmobiliario del planeta de una forma totalmente fría, calculada y objetiva. Nada de emociones. Vamos a desgranar estos 3 niveles porque son la clave de todo. Si ese ratio da menos de 15, los números hablan clarísimo. Comprar tiene todo el sentido del mundo a nivel financiero. Si el resultado está entre 15 y 20, entramos en una especie de zona gris donde ya dependerá del contexto de cada uno. Pero mucho ojo a la última cifra. Si el ratio supera los 20, la matemática es rotunda. Alquilar es la jugada más inteligente. Y os doy un dato que es para volverse loco. Hoy en día, en muchísimas grandes ciudades, sobre todo en mercados urbanos de América Latina y también de España, este ratio está por las nubes, en un 25 o incluso un 30. Para que quede súper claro, vamos a poner un ejemplo práctico. Imaginemos un alquiler anual constante de $14.400 o euros, da igual la moneda. En el primer caso, para una casa que cuesta 300.000, el ratio nos sale a 20,8. Estaríamos rozando el límite, ahí en esa zona gris. Pero ¿qué pasa si el mercado se calienta y esa misma casa de repente cuesta 450.000? Pues que el ratio se dispara a más de 31. Los números no engañan. Ante un ratio de 31, la jugada maestra, sin dudarlo, es alquilar y usar la diferencia para invertir en otros activos, ahorrándose de paso todos los altísimos costes que conlleva comprar. Punto número 3. ¿Cuándo? Comprar. A ver, que tampoco todo es pesimismo, ni mucho menos. Comprar tiene muchísimo sentido y de hecho se convierte en una estrategia financiera impecable, pero solo si se cumplen a rajatabla estas condiciones. Primero, tener una estabilidad geográfica garantizada de unos 7 a 10 años, básicamente para que dé tiempo a amortizar los tremendos costes iniciales. Segundo, que el ratio precio-alquiler sea favorable en esa zona en concreto. Tercero, tener el dinero de la entrada ahorrado sin necesidad de meterse en más deudas para conseguirlo. Cuarto, que después de salir del notario el fondo de emergencia siga intacto, súper importante. Y quinto, que la cuota de la hipoteca jamás, y repito, jamás supere el 30% de los ingresos brutos mensuales. Conseguir todo esto exige una disciplina financiera brutal, pero si se logra es para celebrarlo por todo lo alto. Punto número 4. Los verdaderos costes ocultos. Bueno, ha llegado la hora de darnos un buen baño de realidad sobre lo que pasa exactamente el día de la firma. Calcular la capacidad de compra basándose solo en el precio de venta y la cuota de la hipoteca es un error garrafal. Fijaos en la cantidad abrumadora de gastos de cierre que suelen pillar por sorpresa a la mayoría. Hablamos de honorarios de notaría, impuestos de transmisiones que van del 1 al 4%, los gastos de registro, la tasación del banco que es obligatoria, el estudio jurídico, las dichosas comisiones de la inmobiliaria y, por supuesto, los seguros que el banco te va a imponer sí o sí para darte el dinero. Y todo esto nos lleva al porcentaje clave. Atentos, porque al sumar todo lo que acabamos de ver, esos gastos de cierre pueden suponer entre un 3 y un 10% extra sobre el valor de la casa. Para ponerlo en perspectiva, si se compra una vivienda de 200.000, se van a necesitar entre 6.000 y 20.000 extra en efectivo y de golpe justo el día de la firma. Si no se tiene esto previsto, el estrés financiero en la mismísima línea de meta puede ser de infarto. Y ojo, que la película no se acaba cuando te dan las llaves. Casi nunca una casa está perfecta el primer día. Que si el color de las paredes no encaja, que si la cocina pide a gritos una reforma, arreglar algún baño, cambiar suelos, tuberías. Estas reformas del día 1 son una inversión inicial que exprime las cuentas bancarias justo en el momento de mayor vulnerabilidad, que es exactamente cuando se acaban de soltar todos los ahorros para la entrada y los gastos del notario. Punto número 5. El coste de mantenimiento. Por si todo ese desembolso inicial no fuera suficiente, tenemos que hablar de ese goteo constante de dinero a largo plazo. Al desglosar los costes totales de una casa a lo largo de una década, queda clarísimo que el precio de compra es literalmente solo la punta del iceberg. Hay que tener muy en cuenta ese coste de mantenimiento, que ronda entre el 1 y el 2% anual. Hay un chascarrillo muy típico en el sector financiero que da totalmente en el clavo. Cuando alguien vive de alquiler y se rompe una tubería, llama al casero. Pero cuando se es dueño de la casa y revienta la tubería, a quien hay que llamar es a la cuenta corriente. Y sumado a las famosas tuberías, hay otra serie de costes fijos, recurrentes y totalmente innegociables que vienen en el paquete de ser propietario. Quien vive de alquiler ni se acuerda del impuesto de bienes inmuebles, ni de las cuotas de la comunidad o de las derramas del edificio. Tampoco pagan un seguro de hogar completo, que cuesta bastante más que un seguro básico de inquilino. Y por supuesto, hay que contar con los impuestos sobre las plusvalías en caso de una futura venta. Y suma y sigue, año tras año.
Para ir cerrando la explicación de hoy, os quiero dejar con esta pregunta rondando en la cabeza. Con todas las cartas sobre la mesa, conociendo de verdad cómo funcionan los ratios, lo que cuestan los gastos ocultos y el mantenimiento real, ahora sí hay margen para tomar el control absoluto. El objetivo final de todo esto es que se pueda ignorar el ruido, pasar olímpicamente de las expectativas sociales y conquistar el mercado inmobiliario única y exclusivamente cuando las matemáticas estén verdaderamente a favor. Entender la diferencia entre tomar una decisión por emoción o por números puros es el primer paso hacia la libertad financiera real. Hasta la próxima explicación. Ya sabes qué hacer. Like si te ayudó, suscríbete si quieres dominar este tema.